Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de La Pasión Mueve el Mundo. Hoy vamos a hablar de desarrollo del talento e igualdad de oportunidades. Lo de desarrollo del talento es una cosa que escuchamos constantemente. Siempre se habla de que hay que potenciar el talento, pero ¿qué es eso realmente? Y nos preguntamos también, oye, ¿cómo sería vivir en un mundo en el que cada persona tuviera la oportunidad de desarrollar su talento y su potencial al máximo? Sabemos que no todo el mundo tiene esas oportunidades, que las oportunidades son desiguales, pero algunas claves están dentro de nosotros y otras claves nos la da también el entorno, nos lo facilita, nos lo bloquea. Y vamos a hablar hoy con dos personas que se dedican a desarrollar el talento de otras personas, a generar oportunidades y apoyar a las personas para que desarrollen su talento. Es un placer dar la bienvenida a Elsa Arnaiz. Bienvenida, Elsa. Hola, ¿qué tal? Y a Raquel Ayala Sedano. Bienvenida, Raquel. Hola, muchas gracias. Bueno, es un placer estar aquí con vosotras. Elsa Arnaiz es presidenta de Talento para el Futuro, una plataforma juvenil que la llaman el lobby de los jóvenes, porque lo que ayuda es a dar voz y protagonismo a los jóvenes en la sociedad, a que se les escuche, también a darles herramientas para conocer el mundo en el que viven, para desarrollar sus propias habilidades, para ganar en confianza y tener el papel que les corresponde a la sociedad. Pero él se nos va a contar más. Raquel Ayala, por su parte, es fundadora de la Escuela de Salud Femenina y presentadora del podcast Reconéctate. Es un podcast muy seguido, el 5% más descargado y escuchado en Spotify, que ayuda a un montón de mujeres pues con temas muy personales e íntimos con los que una tiene que lidiar, como la relación con el propio cuerpo, con la autoestima, con el amor propio, con la confianza, la comunicación, la gestión de las emociones y un montón de temas que nos vas a contar. Así que vamos a empezar conversando sobre esa historia, vuestra historia. La historia del talento de cada persona es única. Así que, Elsa, empezamos contigo. ¿Puedes contarnos cómo fue tu historia con la plataforma del talento para el futuro? ¿Cómo fue el origen de tu historia con esa plataforma y a dónde te ha llevado ese camino? Pues bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer poder estar aquí compartiendo, ¿no? mi visión y en este caso mi historia. Pues en mi caso fue pura casualidad. Yo estaba terminando mi TFG, me acuerdo, en Madrid en 2020, porque yo me graduaba ese año, en el año de la pandemia, estaba yo encerrada en mi piso de Madrid y me hablaron por LinkedIn el presidente anterior, Fernando Carruesco, que existía esta plataforma que había creado él y que se iba a lanzar no sé qué día y que por qué no quería participar. Entonces, me interesó mucho porque yo en ese momento acababa de terminar mi carrera, ¿no? Y justo como había vendido la bendita pandemia, pues yo que había sido una chica que había estudiado muchísimo, todo dieces, todo perfecto, digamos, pues ni prácticas, ni trabajo, ni nada, ¿no? Entonces, en ese momento en el que ves que no puedes controlar nada, que todo lo que has trabajado durante 5 años se va un poquito a la mierda, pues dices, bueno, vamos a experimentar un poco con esto, vamos a participar en eso que tiene que ver con política, que es algo que a mí me ha ido resonando, ¿no? Porque tanto para el futuro a lo que se dedica, como bien has dicho, es a que la voz de los jóvenes se les escuche, queremos que ser un lobby para la juventud. Y claro, yo en ese momento que, como decía, mis prácticas en una consultora de asuntos públicos, que justo acaba de descubrir ese mundo, pues habían desaparecido por causas que yo no podía controlar. Pues empecé a indagar. ¿Qué sucede? Que yo soy una persona muy proactiva y pensaba participar como una voluntaria más, pero en vez de ser una voluntaria más, pues fui participando cada vez más. Entonces hubo un cambio de generación, digamos, de liderazgo, y en ese momento, pues me votaron presidenta la junta que había en ese momento. Y desde entonces han pasado prácticamente solo 2 años, 3 desde que se fundó Talento para el Futuro, y para mí ya me parece una vida porque han pasado muchísimas cosas de las que aún no soy capaz un poco de asimilar, ¿no? La verdad que ha sido muy fuerte, porque es que, claro, pasar de ser estudiante a que tu primer trabajo sea una plataforma que gestionas tú, que tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchísimas cosas malas, de tener que buscarte tus propios proyectos, sacar presupuestos, gestionar un equipo, liderar un equipo joven, porque claro, trabajar con jóvenes significa que tienes que trabajar con gente que más o menos tiene tu misma edad. ¿Cómo gestionas eso? ¿Cómo lideras eso? Entonces, ha sido un camino muy guay, también muy complicado a veces, porque Claro. no te das cuenta o no sabes gestionar cosas por pura inexperiencia, ¿no? Porque dices, es que yo nunca he tenido un jefe por encima, como mucho alguna práctica o lo que sea, pero nada más. Y claro, de pasar a eso, estar encerrada, además en ese momento de verdad encerrada en tu habitación, Claro.
liderar todo esto, pues ha habido momentos de shock, ¿no? Pero la verdad que muy agradecida porque eso, como decía antes, y que como hemos estado hablando antes también, son casualidades, ¿no? Y es suerte y estar en el momento correcto y saber lanzarte a esa oportunidad. Pues mira, ahí a través de esa plataforma de talento para el futuro tú desarrollaste también tu propio talento. Totalmente, sí, ¿Y sí. cómo apoya a otros jóvenes a desarrollar su talento la plataforma? ¿Qué tipo de actividades, qué tipo de foco los jóvenes y las jóvenes que se acercan a la plataforma, cómo les potencia a, digamos, a tener un mejor desarrollo profesional o personal? Pues digamos que de tres formas, ¿no? Por un lado, la forma en la que más potenciamos a la juventud es consiguiendo que su voz sea escuchada en el Congreso de los Diputados, en ministerios, en el Senado, en parlamentos autonómicos, ¿no? Eso directamente ya es una vía, la incidencia política, de decir, oye, mira, aunque tú no quieras, o sea, aunque tú no quieras participar de esta vida política, es necesario que esté tu voz aquí representada, porque tus intereses no solo van a tener un impacto en ti mismo como joven, sino realmente en el resto de la humanidad, ¿no? O sea, no es que muchas veces se confunde eso de que estamos defendiendo los intereses de la juventud, no, estamos defendiendo los intereses de los que vamos a vivir en el futuro, que lo somos todos, ¿no? Unos con más edad o con Claro, menos, ¿no? Eso por un lado. Entonces, por un lado, potenciamos el talento joven a través de incidencia política. Por otro lado, potenciamos el talento joven a través de formación entendido como capacitación, tanto en incidencia política como en transición verde, porque tenemos un proyecto específico para eso. Tuvimos un proyecto también específico en emprendimiento. Ahora vamos a hacer uno que acabamos de cerrar inscripciones y el proceso de selección sobre enseñanzas artísticas, ¿no? Hay diferentes proyectos en los que siempre capacitamos a las personas en las diferentes temáticas, porque creemos que es importante que, pues bueno, que antes de que los jóvenes, o cualquier persona realmente, pero yo estoy tratando ahora con jóvenes, antes de que nos pongamos a debatir y a compartir ideas, oye, ¿por qué no reflexionamos un poco y entendemos, ¿no? Para tener una base sólida y que en el caso de los jóvenes no nos digan, oye, no tienes ni idea. Sí, sí tengo idea porque me he capacitado. Y luego, de otra forma, que yo creo que es la más bonita, en la que realmente, por mucho que nos dedicamos a la incidencia política y a que se nos escuche, bla, 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 con ministras, la forma más bonita y como más conseguimos que los jóvenes pues, ¿no? Consigan tener ese potencial y consigan descubrir su talento es dejándoles que sean ellos los que autogestionen y lideren sus propios proyectos. Nosotros tenemos, por supuesto, un equipo de coordinación y un equipo remunerado, gracias a Dios, pero luego hay un equipo de coordinadores que son, digamos, libres, ¿no? Obviamente nosotros vamos gestionando poco a poco para que todo vaya yendo en las líneas estratégicas de la organización, pero los proyectos y las iniciativas, la idea es que lo lideren ellos en la medida de lo posible, que sean ellos los que aprendan, ¿no? A gestionar cómo hacer un evento, cómo tratar con este político, cómo tratar con esta organización, qué son las alianzas, por qué son importantes, en fin, que sean ellos, ¿no? Los propios líderes para que gracias a estas tres patas, ¿no? Y sobre todo la última, ellos pasen más o menos tiempo en Talento para el Futuro, pero que una vez que dejen la organización o simplemente que continúen en ella, pero que se conviertan ellos en agentes de cambio, ¿no? Porque de nada sirve que estés en una organización en la que esté todo demasiado tutelado si luego tú, cuando sales de las organizaciones, como si, claro. ¿no? Volvemos a empezar, ¿no? La idea aquí es que tú adquieras cierta experiencia, que sea de la forma más dinámica posible, que Claro. tampoco, o sea, esto me vuelve a mí loca a veces, pero claro, yo no le pido a los voluntarios cierta regularidad, o intento no pedírsela, para que sean lo más libres posibles, ¿no? Que luego, obviamente, eso tiene mis consecuencias de organización, pero sí, la idea es esa, ¿no? Por un lado, la incidencia política para que esté ahí las leyes, porque es lo importante, ¿no? Al fin y al cabo nos estamos regiendo por un Estado de Derecho. Por otro lado, la capacitación tanto de propia incidencia política como hablar en público, temáticas específicas. Y luego, por último, pues que seas tú mismo el que vayas aprendiendo a través de tus errores, pero también, ¿no? Tus logros, pues cómo Claro. convertirte en un líder. Genial, Elsa. Pues todas las personas que nos escuchen, tengan la edad que tengan, una cosa tendrán en común, que todos hemos sido jóvenes. Bueno, yo todavía lo soy, más o menos. Pero todos podemos relacionarnos con esa vivencia de la inseguridad cuando llegas al mundo, jolín, está ya copado por personas que parecen que saben más que tú, por estructuras que estaban construidas antes que tú y tienes esa inseguridad. Entonces yo creo que dar esa confianza, ese apoyo, ese, venga, que tú sí que vales, venga, igual no lo sabes todo, pero lánzate, venga, tu talento es Exacto. requerido y además se da el apoyo. Si no sabes algo, en lugar de decir, oye, si no sabes algo, pues te machacamos, no, pues si no sabes algo, pues te apoyamos porque todo se puede aprender. Así que es genial. Muchas gracias por compartir, Raquel. Desde un ángulo muy distinto, tú decidiste centrarte más en el colectivo de las mujeres, podemos decir, ¿no? ¿Puedes contarnos cuál es tu pasión y cómo es el inicio de cómo nació tu proyecto en la Escuela de Salud Femenina y el podcast de Reconéctate?
Pues mi pasión es primero descubrir el potencial humano, descubrirlo en mí misma y luego también acompañar a otras personas, mujeres y bueno, y hombres también, a descubrir lo que son capaces de hacer gestionando sobre todo su mente, que creo que como humanidad todavía no nos hemos dado cuenta de que con nuestra mente podemos crear pues la vida que deseamos. Y ojalá pues eso en las escuelas a nivel más social pues nos enseñen a saber pues eso, el potencial que tenemos, la capacidad que tenemos de conseguir las cosas que queremos, sabiendo gestionar nuestra mente, nuestras emociones, y eso es a lo que acompaño a otras personas. Y descubrí mi pasión me costó un poco. La verdad que cuando acabé el instituto y tenía que estudiar en la universidad, porque claro, así la sociedad me lo decía y mis padres me decían que tenía que ir a la universidad, pero yo no tenía ni idea qué estudiar, porque me gustan muchas cosas y claro, nadie me había guiado para saber lo que quería hacer. Y entonces a mí sí que me decían, estudia esto porque tiene muchas salidas. Pero yo siempre, la verdad, que he estado muy conectada con mi intuición. Y mi intuición me decía que tenía que salir de Burgos, que es de donde soy. Y me daba igual que estudiar, así de claro, pero yo quería salir de ahí porque algo me decía que necesitaba vivir pues, experiencias o algo fuera de mi entorno, de lo que había vivido toda mi vida, encontrarme a mí misma, pues estaba fuera. Entonces decidí estudiar Ciencias de la Actividad Física y del Deporte con el objetivo de ser profesora. ¿Por qué? Porque siempre me habían dicho que, bueno, que ser profesora era un buen trabajo, que tenías muchas vacaciones, que te pagaban bien. Y claro, estudié Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y luego me di cuenta de que no quería ser profesora porque no era lo mío. Entonces decidí estudiar, como bien me habían enseñado que tenía que estudiar y tener muchas carreras era lo más valioso para ser una buena persona y estar capacitada, pues estudié fisioterapia. Y aunque ahora no me dedico a la fisioterapia, sí que es verdad que bueno, todo al final te ayuda. Pues mi experiencia estudiando ciencias de la actividad física y el deporte, pues aprendí un montón de cosas, sobre todo a nivel personal, y luego en fisioterapia, pues sobre todo aprendí, ahí es cuando me di cuenta de cómo nuestra mente afecta a nuestro cuerpo, de cómo nuestros pensamientos, la psique, afecta a nuestro cuerpo. Y sobre todo, y ahí es donde empezó esta búsqueda pues de entender, de entendernos pues, al ser humano y cómo funcionamos. Cuando estuve haciendo unas prácticas en un hospital en Madrid, pues me di cuenta de que todos los pacientes que tenían, pues por ejemplo, les había dado un ictus o algunos tenían afectaciones pues a nivel motor, que no se podían mover con normalidad, pues a nivel orgánico no les pasaba nada. A nivel orgánico significa que les hacían pruebas y el cerebro estaba bien, no tenían ninguna lesión en ningún lugar, pero sí que presentaban estos síntomas. Entonces a mí esto me daba muchísima curiosidad. Digo, ¿cómo puede ser que no les haya pasado nada a nivel orgánico, pero tengan estos síntomas? Sobre todo me acuerdo de un paciente que se movía como, o sea, iba súper agachado, era un paciente joven, tenía como unos 40 años, y se movía como, es que como describir, como Gollum, era como un caminar muy así, o sea, no podía casi ni caminar si no iba con un bastón. Y me acuerdo que al revisar su historia, pues tenía trastorno obsesivo compulsivo y ciertas cosas a nivel psicológico. Entonces ahí es cuando empecé a indagar, porque también yo tenía muchos síntomas digestivos, una mala relación pues, conmigo misma, muchas inseguridades, y eso también yo lo notaba que había una relación entre los síntomas que presentaba mi cuerpo y cómo, pues eso, cómo mis pensamientos y cómo me relacionaba yo conmigo misma. Así que ahí empecé a investigar más. También yo me di cuenta y siempre tenía claro que no quería trabajar en un trabajo pues de 10 a 5. Cuando estaba haciendo prácticas en este hospital me acuerdo que los viernes todo el mundo estaba súper feliz y los lunes todo el mundo de bajón, y yo me decía a mí misma, es que me niego a vivir una vida así, en la que el lunes me acuerdo de entrar por la puerta y yo siempre he sido muy risueña y la verdad que pues siempre he querido vivir con alegría. Yo iba ahí con una sonrisa y todos, y les preguntaba, ¿qué tal? Pues nada, de lunes. Y yo pensaba, es que no quiero trabajar en esto, o sea, no quiero pasar 8 horas de mi vida cada día pensando que quiero que llegue el viernes. Y durante un tiempo, pues claro, cuando estudiaba, pues era un poco así mi vida, era como un esfuerzo y digo, no sé lo que quiero hacer con mi vida, pero sé que esto no. Tenías vocación de emprendedora, tenías que crear lo tuyo. Yo no lo sabía, porque además mi familia nadie es emprendedor, nunca he tenido un referente
de emprendedor nadie, ni un tío ni nadie. En mi entorno siempre me han dicho tienes que ser funcionaria. Me acuerdo que mis padres siempre, pues claro, desde su experiencia, desde su manera de ver el mundo, pues pensaban que era lo mejor para mí. Pero algo dentro de mí, que eso también acompaña a las mujeres que acompaño a seguir su intuición, porque al final tenemos dentro de nosotras, tenemos todas las respuestas. Y al final nuestros pensamientos y cómo vemos la vida es un reflejo de lo que aprendemos, pues sobre todo de los 0 a los 8 años. Entonces, todo lo que experimentemos de los 0 a los 8 años, cómo vemos la sociedad, lo que aprendemos en el colegio, cómo nuestros padres se relacionan entre ellos y con nosotros, ahí es donde vamos creando nuestra identidad y donde vamos creando nuestras creencias, que esas creencias luego nos hacen ver el mundo desde esas creencias. Entonces, yo lo que ayudo es a las personas a cuestionarse esas creencias que han aprendido y decir, oye, que igual la realidad que tú crees como tan real no es así, que tú puedes crear tu realidad y que no tienes que seguir y hacer lo que pues, los demás hacen si no es lo que tú quieres hacer. Y Raquel, ¿por qué el foco en las mujeres? Es decir, con total ingenuidad lo pregunto porque yo no puedo saber en qué es diferente la experiencia de una mujer. Por ejemplo, en todos los temas que tú has mencionado, yo me puedo sentir perfectamente identificado con ellos. ¿En qué hay alguna diferencia? ¿Percibes que al nivel de cómo se experimentan estas cuestiones o estos temas, hay una diferencia fundamental entre los retos que abordan las mujeres en su proceso de desarrollo personal y los hombres? Y si es así, ¿cómo te nace ese llamado a centrarte en ese colectivo? Bueno, mi llamado comenzó porque también al principio, sobre todo, también acompañaba a mujeres que tenían síntomas hormonales y menstruales. Entonces empecé a trabajar en ese aspecto, pues la salud femenina más relacionada pues, con los síntomas que tiene una mujer. Pero luego también temas que trato mucho, como es la aceptación de tu cuerpo, la relación con la comida, la autoestima, sí que creo que nos afecta más a las mujeres, aunque me estoy dando cuenta que también cada día afecta más a hombres. Y simplemente era pues por más conocimiento. Pero es verdad que pues cómo gestionar tu mente, tus emociones, es igual de importante en las mujeres y en los hombres. Sí que quizás también a nivel social las mujeres tenemos más creencias colectivas que nos hacen que nos limiten, por ejemplo, pues a encontrar trabajo, a creer en nosotras. Eso sí que creo que puede ser que nos afecte más a las mujeres. Pero los hombres también tienen sus cosas, como por ejemplo pues mostrarse siempre duros, fuertes, no conectar con sus emociones. O sea que este trabajo al final pues es necesario para todos. Qué interesante. Yo aquí me queda casi como callar y escuchar, porque es difícil empatizar con la vivencia de otra persona que vive circunstancias diferentes de las tuyas porque no te levantas todos los días en ese cuerpo y miras ese rostro en el espejo. Es difícil, ¿no? Pero por eso, bueno, abrir la mente y las orejas e intentar aprender. Elsa, asentías con la cabeza mientras escuchabas a Raquel. No sé, vosotras, en tanto que mujeres, ¿sentís que el hecho de ser mujeres os ha frenado en algún momento? ¿Habéis encontrado más barreras? Pueden ser barreras externas de, no sé, de discriminación en el trabajo o de menos consideración a estatus o de que haya habido prioridad. O también lo que dices a nivel interno de tener más bajas expectativas para una misma, no creérselo tanto, pensar esto no es para mí, decir ya lo dirán otro, callarse un poco, no sacar lo que no lleva dentro. ¿Cómo? A ver, yo te diría que yo personalmente no, porque, o sea, perdón, o sea, diferentes partes. Yo desde mí misma, mi mente, yo no me pongo ningún tipo de barrera. ¿Por qué? Porque mi madre dirige la empresa familiar, siempre he visto en casa una mujer fuerte, que tira para adelante, que además de tirar para adelante ayuda a los demás. Entonces yo ahí nunca he tenido ninguna barrera. Por supuesto, hay días y días, ¿no? Pero nunca me he cuestionado que yo pudiera hacer nada. Pero a la misma vez, aunque yo tire para adelante y se me note, o sea, a veces, claro, la gente me puede considerar o borde o creída o lo que sea, ¿no? Por tirar para adelante con estas cosas, yo sí que es verdad que te das cuenta de, por un lado, me ha pasado con cosas de talento para el futuro, que te das cuenta a veces que te han invitado ahí solo por ser tía, o estar en una mesa redonda solo por ser tía, estar moderando porque eran todo tíos y necesitaban una tía, o que te lo digan expresamente porque estábamos en confianza de, oye, Elsa, necesito una tía para esto. Y luego, muy recientemente, lo que me ha pasado es que yo acabo de ser madre hace 8 meses, 7 meses que tiene mi hija,
Y ostras, tú, la gente que dura es con el tema de la maternidad. A mí todo el mundo me decía, no vas a poder hacer lo mismo que haces ahora, tu vida va a cambiar totalmente, en fin, no vas a poder llevar la vida que estás llevando hasta ahora. Y yo tenía metido en mi mente una cojone increíble que no podía ni dormir a veces por la noche cuando ya estaba como muy embarazada porque ya se va acercando el momento, ¿no? Y empiezas a pensar en cómo va a cambiar tu vida porque es alucinante. Yo no he visto a ninguno de los amigos de mi marido decirle nada de, oye, te va a cambiar la vida, no vas a poder hacer esto, lo otro, tal, no sé qué. Vale que nuestras vidas son diferentes y él se dedica a una cosa y yo a otra, ¿no? Pero ostras, o sea, todo el mundo diciéndome cosas negativas, incluso amigos míos, sin quererlo, diciéndome, oye, vas a tener que cambiar tu estilo de vida de esta manera, de otra, no sé qué. Y yo ya me estaba poniendo unas barreras increíbles, es decir, el momento en que nazca la niña, yo voy a tener que dejar talento para el futuro, voy a tener que dejar de hacer esto, lo otro, tal, tal, tal. Y luego no fue así, que vale que he tenido la suerte de tener una hija que es súper fácil, que en fin, que es maravillosa, luego que obviamente tienes una red de apoyo y que yo tiro mucho para adelante y que voy con ella a donde sea, pero y que me la he llevado a conferencias a todos lados y me ha dado igual. Pero luego también, joder, qué fuerte la sociedad por esa parte de querer directamente, oye, que es que eres madre, o sea, eres madre y eres más cosas, ¿sabes? Y luego también encima siendo joven, no hablemos ya de las tutelas varias que tienes que aguantar de quien sea, cuando tú vas por la calle con tu hija, te ven jovencita y aquí la señora de turno o el señor de turno diciéndote lo que sea, ¿no? En ese sentido sí que he notado que hay mogollón de estereotipos y de Estereotipos, barreras y ¿no? de todo. Expectativas Sí, y sí, sí, y eso sí presiones que y cosas. me he cabreado porque lo he visto desde mi familia, Ya, desde mis amigos y tal. Y luego, pues bueno, hay días que sí, que obviamente no puedes estar hasta las 5 de la mañana de fiesta o lo que sea, al igual que no puedes, yo qué sé, ¿sabes? O sea, obviamente. Pero oye, no pensaba yo que me iba a pasar eso, decir, oye, estás en tu momento como más bonito, la embarazada, tal, no sé qué, vas a tener una claro. hija, y la gente literalmente siendo Y, una agorera. O sea, claro, y luego como una licencia para decirte cosas, ¿no? O para sí, sí, dar sí, sí. consejos o expectativas o Exacto, tal, sí, sí, sí. no Entonces yo te diría solicitados, ¿no? Como que pum. yo por dentro no, pero ha sido esta vivencia específica de quedarme embarazada y la gente flipar en, o sea, o sea, horrible, porque luego encima cuando yo iba con mi hija a los sitios y hacía las cosas igualmente, todo el mundo me decía, joder, qué valiente eres. Y era como, vale, sí, puede que sea valiente, entre comillas, porque normalmente esto no se ve que tú te lleves a tu hija a un sitio o a otro, pero por otra parte era como, no, mira, no soy valiente, ¿sabes? O sea, simplemente estoy siguiendo con mi vida y no metiéndome toda la mierda que habéis querido meter en la cabeza y tirar para adelante, que en fin, que hay recursos y debería haber muchísimos más, obviamente, porque ahí eso es otro tema de otro podcast y una temporada entera de los problemas con la maternidad. Pero sí, yo diría que con eso muchísimo. Y encima, si le añades el factor joven ya vamos, el mix perfecto. Hablemos de historias en las que estos obstáculos de alguna manera se les da la vuelta o se les trasciende, se les supera. ¿Podéis compartir alguna anécdota o algún episodio en vuestra carrera en el servicio que hacéis del que os hayáis sentido particularmente orgullosas? Quizás una historia de, no sé, personas que tenían estos mismos obstáculos o inseguridades, bloqueos o barreras externas o internas y que con un apoyo, con un acompañamiento, con un herramientas, recursos o, bueno, haciendo lobby, como dices tú también, Elsa, pues que haya habido una transformación, un cambio. ¿Quién se anima? Sí, pues me animo yo. Yo creo que la transformación, y ahora no estoy pensando en una persona específica, pero más o menos todas las personas que acompaño con el podcast y también en mi consulta individual y en la escuela, es cuando la persona se da cuenta de que no es víctima de las circunstancias que les pasan en la vida. Muchas veces creemos que, ay, pasa esto, entonces me siento así porque ha pasado esto, o porque esta persona me ha dicho lo otro, o porque no me contratan a una entrevista y por ser mujer no me contratan. Entonces nos creemos esas historias y creemos que somos víctimas de las circunstancias. Cuando nos damos cuenta de que cómo nos sentimos viene de nuestra mente, de cómo interpretamos lo que nos pasa, pues ahí tenemos todo nuestro control, todo nuestro poder. Porque nunca son las cosas externas las que nos hacen sentirnos ansiosas, deprimidas, tristes, sino que es la interpretación de cómo yo interpreto lo que me está sucediendo en el exterior. Entonces yo creo que ese es el primer nivel de conciencia, cuando se pasa de la víctima a tengo el poder de
interpretar todo lo que me pasa de la manera que yo quiera, ahí hay un cambio radical, porque ahí es la persona que dice, ostras, que yo puedo elegir sentirme de la manera que quiera, yo puedo elegir simplemente por elegir que soy segura de mí misma, que soy capaz de conseguir esto, que soy capaz de conseguir el trabajo que quiera, que, claro, si yo si me rijo desde las creencias que la sociedad me impone, quizás desde que he sido pequeña, y tengo la creencia de que por ser mujer tengo menos posibilidades o tengo que, para conseguir el trabajo de mi vida requiere mucho esfuerzo. Todo eso son creencias que no son verdades 100%. Entonces, si yo las creencias creo que son verdades 100%, pues voy a vivir mi vida desde ahí. Desde, claro, por ser mujer, pues no voy a tener tantos derechos. ¿Puedes contarnos alguna historia, Raquel? Seguro que estás pensando, según nos cuentas esto, en alguna, igual sin poner nombres, pero en alguna historia en la que esa transformación de sentirse víctima de las circunstancias a sentirse, como has dicho, dueña de la propia vida, ¿no? O como has dicho, ¿qué expresión has utilizado? Al responsable de la propia vida o creadora, ¿no?, de la propia vida. ¿Qué cambia? O sea, la idea se entiende, pero al final las ideas siempre y los procesos se imprimen en la biografía de una persona que cambia. ¿Nos puedes compartir alguna historia? Sí, ¿una historia de una persona real o algún ejemplo que te puede cambiar? Alguna historia o algún caso que quizá tú hayas acompañado o que hayas visto. Igual gente que sigue tu podcast y que le ha inspirado a eso y te ha dicho, ha habido un cambio, igual algo que tocó y dices, ostras, lo que hago, mira, está valiendo porque este cambio que describes está sucediendo. Pues que me vienen a la mente dos personas que he acompañado. Bueno, muchos más casos, pero sobre todo ellas dos. Es una chica que está en la membresía de la Escuela de Salud Femenina y se ve un cambio radical en todo. O sea, si ves las sesiones, además están grabadas del principio a ahora, que ha pasado un año que ya ha estado, se le ve hasta un cambio físico en el exterior, porque claro, eso se manifiesta también fuera. Y claro, ella, pues al principio sentía eso, que era víctima, que las circunstancias, las cosas que les pasaban, lo que los demás opinaban de ella, era pues su realidad. Entonces, claro, vivía como con muchísima ansiedad, sin atreverse a hacer cosas. Por ejemplo, muchas me cuentan de no me atrevo a conducir o no me atrevo a buscar trabajo o porque tienes esos pensamientos que te crean esa inseguridad. Entonces, en esta persona en concreta, a partir de saber que ella puede elegir pensar de ella misma lo que quiera y que si ella piensa de sí misma lo que quiera, pues por ejemplo, soy una persona segura, confío en mí, si realmente eso lo crees, pues luego se va a manifestar en tus acciones. Si tú crees de ti misma que eres segura, pues vas a ir, por ejemplo, aquí que estamos hablando pues de oportunidades también de trabajo. Si yo creo que de mí misma que no soy capaz, que no tengo experiencia, que por ser joven no me van a contratar, pues claro, ¿cómo voy a ir a la entrevista? Voy a ir insegura, simplemente mi energía va a ser como mucho más. Y seguramente el entrevistador, no solo porque realmente sea joven, no, porque es que yo estoy creyendo eso y estoy manifestando eso, entonces la otra persona lo va a notar. Pero cuando tú crees en ti misma y cambias esa percepción que tienes sobre ti misma y dices, yo valgo, yo sé de esto, o quizás todavía no lo sé todo, pero estoy dispuesta a aprender, y creas esa confianza en ti misma, por ti misma, sin que esperes que nadie te valide, pues claro, ¿cómo vas a ir a esa entrevista? Si tú realmente crees en ti misma, pues vas a ir segura de ti misma. Y si en esa entrevista no te cogen, con este trabajo personal que haces no vas a decir, ay, es que fíjate, porque no valgo, no me han cogido, porque no. No, vas a decir, bueno, pues ha sido una experiencia más y sigo con mi recorrido. Y si me tienen que decir 5 veces no en la entrevista, pues ánimo a por la sexta. Claro. Tengo que decir, o sea, yo soy sociólogo por formación, ¿no? Y en la investigación, en sociología y también en sociología y la educación, ves a través de la investigación, también a través de casos concretos, que, por ejemplo, los profesores, las profesoras tienen un montón de influencias sobre cómo se ven no solo el alumnado, sino también otros compañeros de docencia o de investigación, en el que cuando la persona se la inculca a tener bajas expectativas sobre sí misma, a esperar poco de sí misma, a no creerse capaz, directamente cuando ve las puertas abiertas no pasa por ellas. Cuando ve la comida encima de la mesa dice, esto no va a ser para mí. Cuando hay una cosa que se llama el efecto Pigmalión en psicología, ¿no? Entonces, ahí me parece una clave bonita, ¿no?, que estamos sacando de aprender a creer en una misma, pero también ayudarnos mutuamente, en lugar de echarnos para abajo, a echar para arriba. Y de decir, si puedes y si no puedes ahora, siempre se pueden desarrollar las capacidades
Claro. Elsa, siguiendo con el mismo tema, ¿te viene alguna historia, algún momento que te sientas particularmente orgullosa, satisfecha? Historias que a través de esa plataforma digas, hay Sí, personas que ha habido un clic, sí, o sea, ha una habido muchos semilla que has jóvenes visto que han brotar. tenido ese cambio, ¿no? Del principio de, o sea, me acuerdo de una persona muy particular, que era uno de los coordinadores de uno de los grupos temáticos, y era el típico que era muy tímido, ¿no? En fin, que si no le hubiéramos dado esas herramientas, pues igual no hubiera hecho lo que hizo, que es coordinar todo un proceso de elaboración de un documento, presentarlo finalmente, pero en general lo que a mí me gusta mucho ver es el momento en el que coges a un chaval cualquiera que está trabajando en una propuesta y le sientas al lado de un diputado, ¿no? Y presentan sus propuestas y presentan sus enmiendas y luego ya cuando termina la reunión, ¿no? Como que tiene ese subidón de decir, coño, acabo de estar en el Congreso de los Diputados, que yo voy ya tranquilamente porque ya he sido varias veces, pero claro, dices, joder, o sea, como que yo, es más, no sé si es su experiencia o la mía, ¿no? De luego irme a casa y decir, joder, esta persona, pues le has dado esa oportunidad de abrirle estas puertas, ha estado ahí y coño, qué bien, ¿sabes? O sea, eso es algo que se replica mucho porque intentamos eso, que en la medida de lo posible esos jóvenes tengan la oportunidad de estar delante de incluso de ministros, de ministras, ¿no? Cada vez que me piden una mesa redonda con jóvenes o lo que sea, yo intento siempre que se puede, pues quitarme de en medio, aunque a veces, aunque es como, no, tengo que estar la presidenta, ¿sabes? Yo qué sé, cosas de este estilo muy institucionales. Porque claro, tío, o sea, esas oportunidades, esa capacidad de estar delante de alguien supuestamente importante, ¿no? En este caso, si estamos hablando de políticos o de ministros o de expertos en X temas, joder, no siempre las tienen, ¿no? Entonces, a mí eso me encanta, es de las cosas que más me gustan de Talento para el Futuro, más allá, por supuesto, de conseguir cambios sociales, de cosas súper mega guay, todo lo que digas, esa capacidad de brindar estas oportunidades que son muy difíciles de conseguir de otra manera, me parece brutal, sobre todo porque ves, claro, la gente pues que les cambia la cara y mucha gente que se plantea lo que está haciendo, el trabajo que está haciendo, por decir, oye, me quiero dedicar a hacer cosas o ya sea del tercer sector o de incidencia política o consultoría de este tipo, ¿no? Eso es muy guay. Talento para el Futuro se funda en 2020, correcto, durante la pandemia, y a ti te eligen Sí, presidenta en 2021. sí. ¿En qué momentos te quedas de esta aventura? Si tuvieras que quedarte con dos, tres momentos. Yo creo que Me parece que sería tiene muchísimo mérito, o sea, coger y ponerse al frente de esa plataforma, apoyar a tanta gente. Es que me parece que tiene un mérito enorme. la verdad que esto me pasa mucho a menudo. O sea, creo que necesito como un momento parar y darme cuenta de todo lo que hemos conseguido. Porque solo me di cuenta de la newsletter que hacemos a final del año, que como que ponemos todas las cosas que hemos hecho y digo, hostia, tú, pues sí que hemos hecho un huevo de cosas. Venga, Elsa, Pero danos algún no, momento pero de más los bonitos. recientemente teníamos un proyecto de cara a las elecciones, bla, bla, bla. Llegó Pedro Sánchez y nos la lió. Y tuvimos que hacerlo en tiempo récord. Y acabamos de hacer una campaña que ha conseguido pues miles de visualizaciones, de pequeños vídeos, de reels. Hemos conseguido que esté posicionado en diferentes medios, que se llamaba Con Voz y Voto, para animar el voto joven, ¿no? Para estas elecciones, porque bueno, veíamos que la cosa estaba jodidilla, que la gente no iba a votar por H o por B, no por estar en la playa, sino simplemente porque estaban hartos. O sea, la cuestión no está en la playa, si tú quieres votar, lo vas a hacer. Y la verdad que eso ha sido muy guay porque hemos conseguido involucrar a un mogollón de personas y no solo las personas del propio equipo de talento, no solo el equipo remunerado, sino el equipo de coordinación y de voluntarios, sino gente que veía la campaña en redes sociales y nos decía, oye, ¿cómo puedo ayudar? ¿No? Y o sea, en ese momento en el que rompes la barrera de tus propios círculos concéntricos de chavales que están siempre activos y tal, y de repente alguien desconocido te habla por Instagram, por donde sea, oye, ¿cómo voy a hacer yo esto? ¿No? Eso ha sido muy guay, eso ha sido muy, muy guay y es un recuerdo, vamos, espero, yo ya le he dicho que este recuerdo lo voy a guardar con mucho cariño, pero como se les ocurra tener otras elecciones generales, igual no volvemos a repetir el proceso porque ha sido muy duro también, ha sido mucho estrés, Claro. pero eso ha sido muy guay, porque era algo que estaba planeado a varios meses, había un presupuesto destinado, había unas entidades que iban a participar y de repente, de un momento a otro, se te va toda la mierda. Es como lo del COVID, ¿no? No puedes hacer nada. O sea, esta decisión la ha tomado alguien de forma totalmente ajena a ti y tú, como organización que se dedica a que la voz de los jóvenes se escuche, tienes que hacer algo, ¿no? Entonces, ahora a ver qué coño haces, con qué recursos, y eso en tiempo récord, poniendo muchas horas, pero también mucha ilusión, pues se ha conseguido pues realmente algo que no pensábamos que íbamos a conseguir ese 29 de mayo, cuando se disolvieron las cortes y se convocaron elecciones, que fue como un momento
mierda, ¿y ahora qué hacemos? Entonces yo te diría eso, porque luego hay otras cosas muy guays, que sí, que hemos hecho eventos con ministras o cosas de ese estilo, pero con lo que te acabas quedando siempre es con los proyectos en los que han participado muchos jóvenes que no conocías, jóvenes que en un momento no se veían capaces de hacer una cosa, han autogestionado su propio evento. Eso es lo guay, ¿sabes? Porque el resto lo puede acabar haciendo cualquiera. Con tiempo y dinero tú puedes conseguir ese evento con una ministra, ¿no? Pero por mucho tiempo y dinero que tengas, no siempre consigues que un joven se anime a hacer su propia quedada. Claro, yo que veo a caballo entre España y Austria, no estoy bien ahora mismo, notas una diferencia. Bueno, esto es algo que te pasa siempre que viajas, que de repente ves en contraste algunas cosas que te gustan especialmente de tu país y otras que echas en falta y que desearías que se aprendieran, ¿no? Y sí tengo esa sensación de que en España en general no se cree en la juventud tanto, no se le da tanto espacio, tanto protagonismo, tantas oportunidades. No es, se lo ve como, aquí vienen los jóvenes pegando fuerte, pero como a veces se les critica, están todo el día con el TikTok o pegados a las redes sociales. Y, no sé, por ejemplo, aquí hay muchos programas de emprendimiento que se analiza y se ve el talento de los jóvenes, se mentoriza, se les da oportunidades, se ve como es que es un tesoro nacional, es que es el talento de tu gente, es que son los sueños de los jóvenes, es que qué sociedad construyes si es de espaldas a los jóvenes y con el desempleo juvenil que hay en España, bueno, temas de precariedad y de expectativas, ¿no? De qué expectativas pueden tener los jóvenes y apoyar con altas expectativas y también de sentirse protagonistas, ¿no? De decir, la sociedad la hacemos también nosotros a través de todos los mecanismos de participación que tengamos. Bueno, estoy repitiendo lo que has dicho tú, Elsa. O Sí, sea, no, que pero yo creo estoy que el abundando en lo mismo, mensaje... pero que es como Sí, sí, o sea, refuerzo sí, lo que dices. lo que yo creo que es muy importante siempre que hablamos de tener en cuenta a los jóvenes o a las mujeres, viene siendo tener en cuenta toda la sociedad, el mensaje siempre es, no es que quiera que esta minoría se la tenga en cuenta porque hay porcitos míos, hay que tenerlos en cuenta, que también, es porque si tú les tienes en cuenta, todo va a ir mejor. O sea, es que muchas veces como que pensamos que simplemente por el puro egoísmo de los jóvenes, darles más oportunidades porque pobrecitos, porque no sé qué, no sé cuál, y siempre el argumento es como, oye, hubo generaciones que lo tuvieron peor, oye, las mujeres ya no están tan mal. Tronco, si a las mujeres le va mejor, que son el 50% de tu sociedad, si a los jóvenes les va mejor, que son el futuro de tu sociedad, hablando de los temas que estamos hoy aquí, es que 100% que te va a ir mejor a la sociedad, ya sea en economía, ya sea en investigación. Eso creo que aún no terminamos de cambiar el chip porque me ha pasado a mí incluso en foros internos, como en alguna vez que se ha organizado como en alguna mesa de debate más interna, ¿no? A puerta cerrada para planes estratégicos y así, que nos invitan a jóvenes a hablar y que hacemos una intervención y luego nos dicen, bueno, esto es porque eres joven, ya se te pasará. Y es como, wow. O sea, me estás invitando porque soy joven, porque te interesa lo que yo pienso y me acabas de quitar todo tipo de validez de mi discurso y de importancia, porque bueno, ya eres joven, ya se te pasará Claro, esto que estás diciendo, claro. no es tan importante, para que veáis que eso también pasa a nivel más interno y más, digamos, entre amigos, ¿no? Entre organizaciones que ya nos conocemos, sigue pasando, porque yo creo que nos cuesta cambiar ese chip de decir, oye, que es que somos todos parte de la sociedad y que si nos tenemos en cuenta para Exacto. elaborar políticas públicas, es que va a ir mejor 100%. Que si no, os parece que a los jóvenes venís a hablar de cosas de jóvenes, a las mujeres venís a hablar de cosas de mujeres, a los inmigrantes venís a hablar de cosas de inmigrantes, a los jubilados, ta. Y, oye, no, que uno es, antes que nada es ciudadano o ciudadana de un país y puede opinar sobre todos los temas, ¿no? No solo sobre los de... Al final es una forma de segregación, de segmentación, de... Habla tú de los temas. Eh, Raquel, le preguntaba antes a Elsa por esos momentos con los que se quedaba. Las dos tenéis en común que sois comunicadoras, sois proyectoras de mensaje y la verdad es que daría para hacer un programa de 3 horas con cada una de vosotras por separado. No tenemos el tiempo, pero nos quedamos con algunas píldoras. Elsa ha ayudado a desarrollar esa plataforma para jóvenes y tú, ese podcast, que es un podcast exitoso, que llega a un montón de mujeres y de personas que aprenden, que siguen tu voz, muchas que tú no las sigues. ¿Cómo tú lo visualizaste? ¿Cómo fue para ti ese proceso de desarrollo de tu propio talento como podcaster? ¿Cómo empezó y te visualizabas teniendo tanto éxito creando tu podcast desde Boston, desde viajando, tanto como lo haces? ¿Cómo fue ese camino? Pues siempre me han gustado mucho los podcasts, consumo mucho contenido de podcast, porque como también me gusta pues caminar y al mismo tiempo pues escuchar y aprender, o sea, mi gran
O sea, me encanta, mi gran pasión es aprender cosas nuevas. Entonces, un día dije, oye, ¿por qué no crear un podcast yo? De todo lo que a mí me ha ayudado, quizás esto, pues en algún momento llega a alguna persona que le pueda ayudar, pues estas experiencias que he vivido yo y este conocimiento que he aprendido. Y lo hice un poco por disfrute, que creo que también es como se consiguen las cosas, cuando lo haces desde el disfrute y no con el objetivo de llegar a alguien. Para mí fue de, lo disfruto, si le llega a alguien sería un honor. Y entonces empecé, al principio pues publicaba un podcast que además me llevaba mucho trabajo, porque claro, al principio cuando no tienes experiencia, como todo, pues igual para crear un podcast estaba 9 horas entre contenido y al principio pues igual publicaba un podcast y luego a las 2 semanas otro y luego me puse el objetivo de voy a publicar uno cada semana. Y en cuanto fui consistente y me comprometí conmigo misma, y además es una de las cosas de mi trabajo que más me gusta, o sea, cuando creo el podcast me encantan y además nunca me faltan ideas, porque eso, como soy tan curiosa, siempre estoy aprendiendo nuevas cosas y las cosas que me trabajo en mí misma y con las personas que acompaño, pues quiero compartirlas con las personas que lo necesiten. Y pues empecé eso, a hacer uno cada semana y poquito a poco pues ha ido llegando a más y más gente y pues estoy súper contenta. ¿Cuánto porque llevas ya, Raquel, con el podcast? pues son como 120 capítulos, Virgen creo. Santísima. Son muchísimos, ¿verdad? Es que cada vez que lo digo, ¿cómo puede ser? De contenido que además, pues creo que está muy bien, porque a mí me gusta también enseñar, porque al final, fíjate, al final no quería ser profesora de secundaria, pero creo que sí que pues al final soy profesora igualmente. Profe. Sí, porque me gusta eso, compartir mucho el conocimiento, pero desde una visión muy práctica. Creo que muchas veces se habla como de forma teórica, ¿no? Y a mí me gusta mucho pues dar pautas prácticas que las personas pueden llevar a cabo y muchas personas que han escuchado mi podcast, solo con escucharlo, pues ya han dicho que han visto un cambio increíble en su vida. Y claro, cada vez que tengo mensajes, recibo mensajes de este tipo, pues claro, se me llena el corazón. Pues venga, entonces al turrón, a las pautas prácticas. Hablamos de desarrollo del talento de todas las personas. Hemos puesto un foco en las mujeres y los jóvenes como colectivos con unas particularidades. ¿Qué habéis aprendido a partir de vuestra experiencia sobre algunas claves para desarrollar el talento? Igual tú, Raquel, lo enfocas más desde el nivel personal, el desarrollo del talento o del pleno potencial. Hablo a nivel profesional, pero también personal. ¿Puedes sintetizar ahí una, dos, tres perlitas de sabiduría que se destilan de tu experiencia? Elsa, luego vas tú. Sí, yo creo que todos nacemos, como bien has dicho al principio, con un propósito. O sea, todos venimos a este mundo a aportar un propósito personal, pero luego también un propósito social. Y para conectar con ese propósito o ese talento, pues necesitamos conectar con nuestra intuición, como decía antes. Entonces, para conectar con nuestra intuición, tenemos que diferenciar entre lo que son creencias y lo que hemos aprendido y lo que nos mueve en el corazón. Entonces, yo creo que lo importante es eso, conectar con tu verdad, qué es lo que realmente quiero hacer y también pensar, a mí me gusta muchas veces visualizarme y decir, vale, cuando tenga 90 años, ¿de qué estaré orgullosa de haber hecho? O sea, ¿qué experiencias quiero vivir? Porque al final de aquí nos vamos un día y para mí es una pena pues irnos de esta vida sin haber explotado nuestro potencial, nuestro talento, que al final seguir el talento es lo que nos da la plenitud, porque es lo que nos mueve, lo que nos ayuda a levantarnos cada mañana con energía. Si no tienes un propósito cada día, que puede ser, no tiene que ser solo a nivel laboral, sino también puede ser tu propósito ser buena madre o crear una comunidad con tu vecindario, lo que sea. Cada uno tenemos un propósito, pero creo que es súper importante conectar con ella y para eso pues es importante conectar con la intuición. Muchas gracias por compartirnos esto. Y Elsa, por coger la pregunta desde otro ángulo, tú además de portavoz eres en cierta manera una activista social, una persona que transmite un mensaje con la intención de transformar la sociedad. ¿Qué consideras por tu experiencia que tendría que cambiar en la sociedad para que proporcionara una igualdad real de oportunidades a todas las personas? Vaya pregunta te lanzo, pero esa es la pregunta del millón. Cógela por donde puedas, amiga. Para los jóvenes, para los mayores, para las mujeres, para los hombres, para todas las personas sin discriminación que se pueda ver, ese saquito de semillas con el que viene al mundo y que no se puede ir de este mundo sin haberlas sacado y haberlas visto brotar.
pues, de muy Mira, buena yo te calidad. diría, o sea, aquí me podría hacer mi propio programa político, ¿sabes? De lo que se debería hacer, pero yo creo que principalmente despolitizar temas como una herencia universal, como salario mínimo vital, eh, cosas de este tipo, de una hucha que nos permita a todos ser iguales desde el primer momento. Esto creo que se politiza mucho, que es de la izquierda, qué tal, pero coño, vamos a ver, ¿por qué no empezamos desde el primer momento a dar una igualdad real? Y desgraciadamente mucha de esa igualdad real es, por una parte, el dinero. Por otro lado, principalmente necesitamos una educación, por supuesto, de mayor calidad, pero no solo de que los profesores estén mucho más motivados, que también, y que se les pague muchísimo mejor, sino que comprendamos que los niños no tienen que estar memorizando, sino que tienen que estar también experimentando, que es más importante que los niños estén poniendo guarros en el jardín a que estén estudiando el conocimiento del medio en un laboratorio, o es más importante que lo estén experimentando porque lo vas a aprender muchísimo mejor, ¿no? Y luego, por último, ya, obviamente, ¿no? Por hacer referencia a lo que yo me dedico, que haya una escucha activa por parte de los representantes políticos de todas las minorías y de todas las partes de la sociedad. Esto es un cambio muy, muy fuerte. No es cuestión de derechos, de izquierdas o de ningún lado. Esto no lo quiere hacer nadie porque cuesta muchísimo realmente escuchar a toda la ciudadanía. Porque ¿qué pasa cuando tú escuchas? Que si escuchas de verdad tienes que tomar acciones, tienes que ser responsable, ¿no? Con lo que acabas de recibir y convertirlo en alguna propuesta e interiorizarlo. Entonces, realmente, ahora mismo las democracias, tal y como están construidas, las democracias representativas, que son las que no tenemos en todo el mundo prácticamente, están hechas para que haya, ¿no? Pues donde indica representantes decidiendo por nosotros. Este formato está bien, pero sí que es verdad que necesitamos abrirlo más. Y cuesta mucho abrir y tener en cuenta lo que todo el mundo tiene que decir, porque no todo el mundo te va a decir lo que quieres escuchar, no todo el mundo te lo va a decir de una manera en la que tú lo vas a poder aplicar, y cuesta mucho porque estás gestionando expectativas. Entonces, tú en cuanto yo eso se lo digo mucho a las organizaciones que dicen, ¿cómo puedo llegar a los jóvenes? Tal, y digo, escuchándoles, pero primero pregúntate para qué necesitas escuchar a los jóvenes si estás listo para escuchar a los jóvenes, porque igual escuchas a los jóvenes, abres las puertas, los jóvenes se dan cuenta que no he hecho ni puto caso al final y no van a volver a, entonces, si eres una marca, pues a comprar de tu marca, ¿no? Si eres una institución, no van a confiar en ti, ¿no? Entonces es un cambio muy fuerte, ¿no? Por un lado, yo creo que eso, despolitizar ciertas cuestiones que están muy ligadas a la izquierda y que yo creo que necesitamos cierta igualdad social de capital para empezar, o sea, creo que yo es algo en lo que creo firmemente y que creo que ayudaría mucho quitarnos los tabúes estos, porque aún nos cuesta mucho. Por otro lado, pues obviamente mejorar la parte más soft, ¿no? La parte de la educación, la parte de la igualdad de oportunidades, más becas, más oportunidades de todo tipo para que, bueno, pues que todos tengamos ese acceso universal y luego por último escuchar, pero es que es la parte que más cuesta eso, porque cuesta mucho menos conseguir que hay unas políticas, eso de una herencia universal o lo que sea, mejorar la educación, todo lo que quieras. Luego ya, la parte de escuchar a la ciudadanía es algo, es una tarea pendiente muy difícil de completar porque yo misma me pongo en la situación de decir, oye, quiero escuchar el feedback de mis voluntarios y a veces no quieres porque tienes miedo de decir, oye, ¿qué me van a decir? Porque yo quiero escuchar y quiero pues ser consecuente con esas acciones, ¿no? Y claro, abrir las puertas, ¿no? De una institución, de una empresa o lo que sea, a lo que tiene que decir el resto del mundo, pues bueno, no es tan fácil. Muchas veces se habla del feedback, ¿no? Me encanta cuando la gente en temas de liderazgo, ¡ay, tal, el feedback! Hablamos mucho de cómo dar feedback, ¿no? Pero no de cómo recibirlo y cómo interiorizarlo. Y eso yo creo que es lo que nos cuesta, ¿no? Como sociedad, en el caso de escuchar a la juventud, porque no sabemos cómo interiorizar lo que nos tienen que decir. Si nos cuesta interiorizarlo a nivel personal, de liderazgo, de gestión de equipos, ¿cómo lo vamos a interiorizar a nivel de una institución que tiene años, ¿no? de existencia y que tiene unas reglas súper rígidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas serían esas tres cosas y, entre todo, flexibilidad del sistema e innovación, pero para eso queda muchísimo. Muchísimas gracias, Elsa, porque era una pregunta súper difícil. Me alegro mucho de que no eres tú la que me la pregunta a mí. Al final he salido medio bien. Pero qué interesante eso, ¿no? También yo lo que escucho cuando te escucho decir eso es también cambiar la forma en que se ejerce el poder. No solo quién accede al poder, porque a veces se plantea, bueno, que más personas, que más diversidad de personas de diferentes trasfondos sociales puedan acceder a puestos de responsabilidad social o política. Claro, eso es una parte importante, pero también esa parte, ese elemento de co-creación de que las políticas públicas, las decisiones que nos afectan a todos, ya que tienen impactos y afectan a diferentes personas,
que tienen diferentes valores y ven la sociedad de diferentes maneras, y a veces es incómoda esa diversidad, esas divergencias, es incómodo, pero a fin de cuentas vivimos en una sociedad en que somos como una gran familia y tenemos que aprender a gestionar nuestras desavenencias y a tomar decisiones que sean lo más equitativas e inclusivas posibles, para que al final la vida no es un juego de suma cero muchas veces. Ese es mi campo, en el fondo. Soy técnico y investigador en el ámbito de la participación ciudadana y el codiseño de políticas públicas, y ahora veo una conexión entre este campo y el desarrollo del talento. También es de dar a las personas, a todas las personas, la oportunidad de desarrollar su talento en el sentido de contribuir a construir la sociedad en la que todos vivimos. Eso también es político en un sentido. Al final, política no es solo votar, sino a través del desarrollo de nuestro talento, de nuestra creatividad, estamos ayudando a construir nuestra creatividad. No en el momento que votas, sino todos los días, a través de todas las acciones que uno hace y impactamos en la vida de los demás. Y eso es una manera bonita también de verlo así. Así que quizás abrir los espacios para que las personas puedan hacer sus aportes, desde a nivel de gobierno hasta las empresas, que sean más participativas, como lo que decías al principio, de dar autonomía, de dar confianza a las personas y al mismo tiempo apoyarlas, porque las personas somos vulnerables también, tenemos muchas inseguridades, dudas y grandezas, y acompañar, ¿no? Tener esa cultura de crear y apostar por el talento de la persona, pues ¿quién puede perder con eso? Si es el mayor tesoro que tenemos, el talento de nuestra gente, ¿no? Pues no dejar de aprovechar todo eso. Pues terminamos con esta reflexión y nada más me queda que agradeceros muchísimo por todo el trabajo que hacéis cotidianamente, por la inspiración que dais a los demás y, oye, por apoyar a las personas a desarrollar su talento desde diferentes ángulos. A todas las personas que nos habéis escuchado, muchísimas gracias por acompañarnos, por dar sentido a esta conversación. Esperamos que haya generado algunas inquietudes, algunos interrogantes, y que podamos seguir conversando de una manera u otra. Muchísimas gracias, Elsa. Muchísimas gracias por invitarme una vez más. Y muchísimas gracias, Raquel. Muchas gracias, David, y muchas gracias, Elsa. Ha sido un placer enorme. Igualmente, nos vemos en el próximo episodio de La Pasión Mueve el Mundo.